Descansa en paz, fueron las últimas palabras del pastor. Si alguna vez esa frase gastada, tan impúdicamente teatral en la boca de aquel personaje, había tenido algún sentido, fue en ese preciso instante, mientras los sepultureros, con despreocupada habilidad, bajaban hacia la fosa abierta el ataúd de Ana. La certeza de que la vida puede ser el peor infierno y de que con aquel descenso se esfumaban para siempre todos los lastres del miedo y el dolor, me invadió como un alivio mezquino, y pensé si de algún modo no estaba envidiando el tránsito final de mi mujer hacia el silencio, pues hallarse muerto, total y verdaderamente muerto, puede ser para algunos lo más parecido a la bendición de ese Dios con el que Ana, sin demasiado éxito, había tratado de involucrarme en los últimos años de su penosa vida. Conocimos a Padura por El hombre que amaba a los perros. Y me atrevo a decir que hay muchos que conocimos a Padura por esa novela. O sea, la epopeya de Trotsky en su destierro a través de tu mirada. ¿Tiene algo que ver eso con la situación que estamos atravesando hoy en el mundo, con lo que vos hablás de las utopías? Mira, no hay nada más misterioso que el éxito editorial. Los editores, cada vez que publican un libro, quisieran vender estos 100.000 ejemplares. Y muchas veces publican un libro pensando que van a vender 100.000 ejemplares. Y se cumplen muy pocas veces. Creo que hay un elemento muy específico en esta historia que le dio un carácter, que es el carácter que tiene la novela. Y es que es un libro sobre Trotsky, sobre el asesinato de Trotsky, sobre Mercader, sobre el estalinismo, escrito desde una perspectiva cubana. Creo que el punto de vista cubano es lo que hace diferente este libro con respecto a otros que se han escrito o se pudieran escribir. Por la experiencia de vida que significa, el personaje de Iván es un personaje que resume muchas vidas de cubanos. Yo digo que no es un personaje real, que es un personaje simbólico, porque yo pongo en él, esto el pobre lo embuto con toda una serie de experiencias y de frustraciones que vivieron muchas personas. Y el hecho de que ese punto de vista desde una experiencia de un país socialista, de una persona que ha vivido, como decía él, toda mi vida consciente en un sistema socialista, creo que es lo que le da el carácter al libro. Y no sé, en Alemania o en Francia, posiblemente sí, incluso ni siquiera sé en España, pero estoy seguro que en América Latina el hecho de que sea una novela sobre ese tema escrita por un cubano es decisivo. Leonardo Padura Fuentes nació en La Habana en 1955. En 1980 se licenció en literatura hispanoamericana en esa ciudad y tras una destacada trayectoria como periodista de investigación, comenzó a cultivar el ensayo y la escritura de guiones. Del gusto por la intriga, como es el caso de sus policiales protagonizados por el detective Mario Conde, y del relato sobre seres reales, como lo es el poeta José María Heredia en la novela Mi vida, deriva El hombre que amaba a los perros, cuya historia central recrea los preparativos y el asesinato en México de León Trotsky a manos del español Ramón Mercader, como final de una oscura trama del régimen de Stalin. A estas obras se refirió en su visita al país en la última Feria del Libro en Buenos Aires en abril del 2013. ¿Por qué me acerco a la figura de Trotsky? Me acerco a la figura de Trotsky simplemente por desconocimiento. En Cuba no teníamos ninguna información de quién era Trotsky y precisamente eso fue lo que despertó mi curiosidad. Cuando años después llego a saber que Ramón Mercader había vivido y muerto en Cuba, ya sabía que Ramón Mercader había sido el asesino de Trotsky. En la época en que Ramón Mercader vivía en Cuba, pudo haber estado al lado mío, haberme dado la mano y decirme: yo me llamo
Ramón Mercader en Cuba no vivía con ese nombre, pero pudo haberlo dicho y yo no hubiera tenido ni la menor idea de quién era ese hombre, porque, por ejemplo, en uno de los libros que publicó la editorial Progreso sobre Trotsky, que se llama Trotsky el Renegado, entre el momento en que, así dice, muere Trotsky, el capítulo siguiente empieza con los destinos del trotskismo en América Latina. Ese no fue asesinado, murió. Murió. Esto por gracia divina, esto fue al cielo, no se sabe. Y por lo tanto, no sabíamos quién era Ramón Mercader. Había en Cuba algunos ejemplares. Después yo los conseguí de los que circularon en Cuba en un momento de la teoría de Doche, publicados por la editorial Era en México en los años 60, pude después. Son tres libros, son los tres libros, el Profeta Amado, el Desarmado y el Desterrado. Son esos que circularon en Cuba, fue con unos que yo trabajé porque era una persona que los tenía desde aquella época, pero las personas que los tenían no los prestaban. Sacar esos libros de una casa podía ser como el libro que un bibliotecario le da a Mario Conde forrado con papel de periódico. Y yo creo que fue eso, sobre todo el desconocimiento, lo que me llevó a tener un interés por saber quién había sido Trotsky. Y ya después viene un proceso que es mucho más difícil de definir, cómo un conocimiento se puede convertir en una obsesión y una obsesión en la idea para escribir una novela. No, Trotsky es indiscutiblemente uno de los grandes intelectuales de la época de la Revolución Rusa, posiblemente el más intelectual junto a Lenin de todo este grupo, en el que había varios, no eran solamente ellos, porque fueron un grupo de hombres que fueron muy cosmopolitas, vivieron en varios países de Europa, se relacionaron con la inteligencia de la época en la Europa de antes de la guerra y de durante la guerra, eran políglotas, eran revolucionarios clandestinos, pero también revolucionarios públicos que fundaron muchos movimientos políticos y sociales, y ahí está la gran diferencia con Stalin. Stalin simplemente fue un conspirador que trabajaba en las bases del partido y nunca fue un intelectual como fue Lenin o como fue Trotsky, que además tuvo una serie de mentores muy importantes antes, sobre todo después de la revolución de 1905 en Rusia, que lo ayudaron a conformar esa personalidad tan compleja y con esa capacidad cultural que tenía Trotsky. Los revolucionarios pueden ser cultos o ignorantes, inteligentes o torpes, pero no pueden existir sin voluntad, sin devoción, sin espíritu de sacrificio.